Hola a todos y todas, soy Máximo Masucci, soy licenciado en turismo de esta casa de estudios. Me desempeño en el equipo docente de la materia Agencias de Viaje y Transporte y mi experiencia tanto profesional como laboral, así como mis estudios de posgrado, han estado orientados siempre dentro del ámbito del transporte. Eh, de transporte justamente les voy a hablar, obviamente enmarcado en esta situación particular, sin precedentes, en la que nos encontramos hoy con esta pandemia del COVID-19. Decía sin precedentes porque seguramente ni nuestra generación ni las generaciones anteriores han vivido una situación como esta y en este sentido todos estamos un poco sorprendidos con lo que nos toca vivir en este momento, para lo cual desde los lugares de trabajo y experiencia profesional vamos a tratar de aportar para superar este difícil momento que nos toca a todos a nivel global. En primer lugar, decir que la situación del transporte naturalmente es una situación muy complicada, al igual que lo es la del turismo en general. Sabemos y escuchamos a los infectólogos casi a diario explicarnos que el virus no se encuentra en ningún lugar específico. El virus está en las personas y son las personas las que se mueven. Por lo tanto, son las personas las que llevan el virus y el contagio de un lado al otro. Y en ese sentido atraviesan, como ha ocurrido, fronteras y ciudades. La realidad que al no haber una vacuna, hoy por hoy la solución está planteada en términos del aislamiento social, en términos preventivos, y es la estrategia que casi en su mayoría, en formas totales o parciales, más tempranas o más tardías, depende el continente en el que se ha abordado el tema, han tomado la decisión de trabajar sobre el aislamiento, sobre el cierre de fronteras, sobre el aislamiento de ciudades y obviamente con el aislamiento también preventivo de las personas dentro de sus hogares. Para lo cual el transporte obviamente está en una verdadera encrucijada. La situación real es que el cierre de fronteras y la suspensión de todos los vuelos, en el caso de la Argentina, siempre tomando como referencia tanto para llegar a la Argentina como de partida, se encuentran absolutamente suspendidos, tanto internacionales como de cabotaje, y con lo cual hay una parálisis total del sector, como está ocurriendo mayoritariamente en toda la región. En el caso del transporte interurbano terrestre, también están suspendidos obviamente todos los servicios, lo que es autobús de larga distancia, como también lo que es el transporte ferroviario. Y en el caso del transporte urbano, enfrentan la particularidad de ser un sector del transporte o un ámbito del transporte en el cual, independientemente del aislamiento preventivo obligatorio, el funcionamiento del transporte público o urbano tiene continuidad con algunas variantes. En principio, este transporte había sido pensado y había sido diagramado en función de una baja demanda parecida a la de los días domingos. Con el correr de las semanas y la experiencia que vamos adquiriendo para enfrentar esta pandemia y las aperturas a algunas actividades en las últimas semanas, el transporte público, en este caso urbano, tiene necesariamente que dar otro tipo de respuestas que tienen que ver básicamente con mejorar la oferta, mejorar las capacidades de transporte para poder cumplir con uno de los requisitos que se está solicitando
al transporte en general y en particular al transporte urbano, que es el del distanciamiento de las personas. Con lo cual la capacidad de carga, especialmente de lo que en las áreas metropolitanas, es un tema que aún no tiene solución y que se están buscando diferentes estrategias de diferentes variables para poder abordarlo, especialmente en la medida que se vayan abriendo a mayor actividades la posibilidad de trabajar, con lo cual el sistema público de transporte verdaderamente va a estar en un problema. ¿Cuánto pensamos que va a durar la situación de la pandemia y el aislamiento y la, de alguna manera, la parálisis total de las actividades de transporte? Si bien no lo sabemos, estimamos que en materia de transporte internacional va a depender en gran medida del contexto del resto de los países. En este sentido, la situación en la que se encuentra nuestro vecino país de Brasil ayuda un poco a la posibilidad de que la Argentina pueda en el corto plazo abrir sus fronteras y comenzar a tener alguna vinculación internacional, especialmente de transporte aéreo. Y por otra parte, también, independientemente de algunas estrategias que se están llevando adelante y que ahora las vamos a comentar, no estarían dadas las condiciones, por lo menos en las próximas semanas, para generar una apertura de este tipo. En lo que se refiere al transporte interurbano, tanto de aéreo de cabotaje como terrestre, autobuses y trenes, la realidad no es muy distinta. Sabemos que la situación pone al área metropolitana de Buenos Aires como un lugar en donde, a diferencia del interior del país, concentra el 70 o el 80% de los contagios de las últimas semanas, con lo cual toda la vinculación de ciudades en la Argentina con un diagrama radial concéntrico en la ciudad de Buenos Aires hace pensar de que difícilmente esas conexiones se puedan dar en el corto plazo, y seguramente el transporte interurbano de pasajeros será de las últimas actividades que se van a habilitar en la Argentina, que es en definitiva permitir la circulación o no dentro del territorio nacional. Por otro lado, en lo que se refiere al transporte urbano, se plantean dificultades que tienen que ver básicamente con la capacidad de los sistemas de transporte de respetar de poder ofrecer la alternativa para toda la población, y de sostener un distanciamiento con un acomodamiento de las capacidades, especialmente de buses y en el caso del subte de Buenos Aires, para la cual realmente no están preparadas. En este sentido, todos los planes de movilidad urbana sostenibles que fomentaban el uso del transporte público van a quedar verdaderamente en una encrucijada, siendo que lo que hoy se está recomendando en el marco de esta pandemia es que la movilidad post pandemia sea una movilidad centrada básicamente en los modos individuales de transporte, es decir, la moto, el auto, la posibilidad de sí incorporar la bicicleta como una alternativa más de movilidad urbana, y desalentar el uso del transporte público, a sabiendas de que es uno de los espacios con mayor riesgo de contagio, y esto lo ha demostrado la pandemia en sus contagios, tanto en ciudades con sistemas de transporte como importantes, especialmente de metro, como ha sido en Nueva York y en Madrid. También las experiencias que ha habido en China en torno a distintos relevamientos que se han hecho de seguimientos de contagios, en donde el transporte público se llegó a sostener que en algunos sectores una persona podía contagiar hasta 9 personas
en un transporte público con una densidad y una capacidad como la que nosotros solemos ver en cualquier metro del mundo. Con lo cual, el transporte urbano se plantea justamente esta paradoja de cómo va a salir de esta encrucijada y cómo va a dar respuestas ante la salida durante esta pandemia, pero especialmente en la salida de esta pandemia, cuando más actividades se vayan incorporando y sean exceptuadas del aislamiento preventivo. Por otra parte, también decir que cada uno de los modos de transporte vienen trabajando la protocolización de cada uno de los procesos que tienen que ver básicamente con el acceso a las terminales tanto aéreas como terrestres. En este sentido, sabemos de que ya hay un trabajo muy importante. IATA en este momento ha publicado un protocolo a seguir en cada una de las estaciones aéreas. En este sentido se incluyen temas como controles de temperatura, como distanciamiento, como protección del personal de las aerolíneas y del aeropuerto. Se habla también en este sentido del pasaporte de inmunidad, es decir, una gran cantidad de elementos que en definitiva han sido propuestos por IATA, pero que obviamente tendrán una etapa de revisión de las autoridades, en este caso sanitarias, de cada uno de los países. Entre las estrategias para enfrentar esta situación, obviamente que uno de los problemas más importantes que va a enfrentar el sector va a ser el tema de la generación de deuda y la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo. Generación de deuda de las empresas aéreas y probablemente de algunas empresas de transporte interurbano. Y obviamente esto no solamente tiene que ver con el periodo de aislamiento social, sino que también obviamente va a tener que ver con el periodo post pandemia, que va a ser un periodo dificultoso en cuanto se puede prever una reducción importante de la movilidad tanto interurbana como internacional, lo cual va a llevar naturalmente a que la situación pre-pandemia sea una situación no alcanzable en el corto plazo, sino quizás más bien en el mediano y largo plazo. De hecho, a 15 días de haberse permitido en China los viajes interurbanos dentro de la República China, a 15 días de este lanzamiento, hoy la demanda de viajes interurbanos, tanto aéreos como de ferroviarios, está en torno al 50% respecto a la situación pre-pandemia, con lo cual lo que se espera en todos los sistemas de transporte es una recuperación que va a demandar varios meses para volver a la situación previa a la pandemia. Por otra parte, va a ser necesaria obviamente la intervención del Estado para generar salvatajes y ayudas a las empresas para que puedan mantenerse en pie y puedan enfrentar los desafíos que seguramente van a venir en el periodo posterior a la pandemia. El sector transporte va a ser un sector afectado. No tenemos perspectivas de apertura en el corto plazo y probablemente sea uno de los sectores que más demore en el tiempo en volver, justamente por esta cuestión central que tiene que ver que el contagio lo producen las personas, el virus está con las personas y son las personas las que se mueven, las que definen esa capacidad de contagio. Con lo cual todavía es muy prematuro, pero la situación es compleja y obviamente va a requerir de un aporte muy importante del Estado para poder salvar a muchas de las empresas del sector que necesariamente van a estar comprometidas.